Bienvenida al podcast de Mejine Olaya, un espacio creado para evadirnos del estrés y de los agobios del día a día. Un rinconcito muy nuestro, donde hablaremos de obstetricia y ginecología, pero en un idioma que todas podamos entender. Hablaremos también de otros temas interesantes que girarán siempre en torno a la mujer. Porque si de algo estoy orgullosa es de dedicar mi vida a la salud y el bienestar de las mujeres. Bienvenida a tu podcast, un podcast hecho y pensado para nosotras. Hola mis chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al tercer episodio del podcast de Mejine Olaya. Me hace mucha ilusión hacer este episodio porque creo que os va a ser de muchísima ayuda. Habíamos decidido parar antes del verano y continuar a partir de septiembre con un nuevo episodio. Ya sabéis que me he comprometido a hacer un episodio cada mes y bueno, siempre traer a personas que os puedan ser de ayuda y expertos en los distintos temas que vamos a tratar. Pero este julio aunque no era temporada de podcast, hasta septiembre no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con una especialista en anestesiología y en epidural en pacientes obstétricas con la que he tenido el placer de trabajar y de compartir muchas horas de guardia, a la que admiro muchísimo porque es una anestesista como la copa de un pino y porque la he visto hacer verdaderas pues no sé cómo definirlo, pero casi milagros, ¿no? Y creo que os va a ser de mucha ayuda. Hablaremos fundamentalmente sobre epidural y todas las preguntas que os surgen al respecto. No voy a gastar más minutos del podcast porque prefiero hablar con ella, que tiene muchas cosas importantes que contarnos. Os la voy a presentar. Ella es la doctora Cristina Envid, es médico anestesiólogo desde hace 20 años. Se dedica a la medicina pública desde siempre, incluida entre sus funciones diarias atender a las mujeres embarazadas. Trabaja en el Hospital General Universitario de Elda, en Alicante. Ha sido tutora de residentes durante 13 años y es miembro vocal de la sección de locorregional de la Sociedad Española de Anestesiología. Se dedica a la anestesia locorregional desde hace años y ha impartido muchísimas charlas sobre ello en numerosos cursos y congresos. Y, por supuesto, es mamá de 2 niños maravillosos a los que parió con anestesia epidural, también hay que decirlo. Así que, sin más que decir, os dejo con el podcast con la doctora Envid, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Bueno, bienvenida, doctora Cristina Envid. Es un Muchas placer gracias. tenerte aquí, ya lo sabes. Tanto personalmente como profesionalmente te admiro en muchos aspectos. Bueno, creo que sabes muchísimo sobre ello, primero porque he trabajado contigo y sé cómo te defiendes tú con las mujeres obstétricas. Y para mí es un placer que estés aquí. Creo que va a ser de muchísima utilidad este podcast porque nos vas a contar sobre todo muchas preguntas que suelen hacer las pacientes, ¿no? Y las seguidoras sobre la epidural. Y creo que, vamos, tanto las pacientes embarazadas como las que ya han tenido el bebé o que se enfrentan próximamente al parto, pues les va a servir de muchísima ayuda. Así que bien. Pues muchísimas gracias. Estoy encantadísima de poder participar, la verdad, contigo, que también eres una grandísima profesional, también te conozco del terreno, sobre el terreno. Y nada, es verdad que al final la información es muy importante, pues también para quitar miedos y sobre todo también para que la gente sepa qué es lo que realmente vamos a hacer cuando ponemos una epidural para la analgesia del parto, Eso ¿vale? es. Muy bien. Y al final la información es una manera de cultura y que también pues las pacientes cuando firman un consentimiento tienen que saber exactamente qué es lo que se les va a hacer y Sí, ¿no? por qué y Porque cómo y cuándo. yo tengo un poco la sensación de que la epidural es muy parecida a lo que ocurre con la obstetricia, ¿no? Que todo el mundo sabe, todo el mundo comenta, todo el mundo opina sobre un tema bastante delicado que no es tan sencillo, ¿vale? Y es como que todo el mundo sabe de partos, todo el mundo sabe de epidurales, todo el mundo cuenta su experiencia, pero luego las mujeres se enfrentan muchas veces al momento del parto, muchas con mucho miedo a la epidural, por el desconocimiento que hay, ¿no? O por la experiencia que le ha contado la vecina o la hermana o que ha tenido la cuñada, que muchas veces dista mucho de la realidad. O sea, no es tan así, ¿no? Esto es mucho más complejo de lo que parece. Exactamente, exactamente. Y luego, sobre todo, también hay muchas historias que cuenta la gente, como tú dices, de experiencias que han vivido unos, han vivido otros.
y al final, pues cuando hay que poner un poquito de objetividad al asunto, y es verdad que no deja de ser una técnica que es invasiva, por lo cual tú tienes que dar un consentimiento y conocer cuáles son los riesgos y las complicaciones y sobre todo pues quitar un poco el miedo que hay en la población en general sobre las técnicas epidurales o intradurales o espinales, ¿no? Que son al final como se tienen que llamar, ¿vale? Pues vamos a ello, Cris, Muy si te bien, parece. claro que sí. Venga, pues vamos a ello. Primero, si te parece, vamos a dar como una explicación o un resumen, ¿no? De qué es una epidural, cómo se pone la epidural, ¿no? Vale. Que yo Bueno, creo que eso es imprescindible. Vamos a empezar por lo primero, si te vale. parece. Venga. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, así, a grosso modo, la técnica epidural es una técnica anestésica, pero también puede ser una técnica analgésica, que es muy importante que sepamos la diferencia. Nosotros a través de una epidural podemos anestesiar para una cirugía, como pudiera ser una cesárea, o podemos poner una analgesia de parto. No es lo mismo una cosa que otra porque la diferencia va a ser sobre todo la concentración de anestésico local, es decir, la potencia del fármaco que vamos a utilizar en unas cosas o en otras, ¿vale? La técnica epidural básicamente consiste en meter un catéter en el espacio epidural, ¿vale? El espacio epidural es un espacio que está situado rodeando a las meninges por encima de una capa que la rodea, que se llama dura madre. Por eso se llama epidural, porque se queda por encima de la dura madre, ¿vale? No atravesamos esa capa. Entonces, bueno, pues yo aquí he traído para que pueda ver la gente lo que es un catéter epidural. Vamos a utilizar una aguja, ¿vale? Una aguja así, ¿vale? Con unas jeringas y luego lo más importante es que en el interior, dentro del espacio epidural de las pacientes, lo que vamos a meter es efectivamente un catéter, ¿vale? Este catéter tiene agujeritos por aquí, que es por donde va saliendo el fármaco, y esta punta de aquí es la que nosotros vamos a tener desde fuera con un conector en el que nosotros vamos a poner aquí los fármacos para que haga su efecto, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que os vamos a pedir siempre, esto se explica y es importante la asistencia a las charlas de la información, que luego hablaremos, pero lo que vamos a hacer es colocarlo en el espacio epidural, que está rodeando, si veis aquí, la parte amarillita son los nervios espinales que van saliendo alrededor de los huesos. Aquí tenemos las vértebras, ¿vale? Y nosotros estamos sentados así. Entonces, ¿cómo se va a poner la epidural? Se va a poner con la paciente sentada o tumbada, ¿vale? En posición de flexión, ¿vale? Como nosotros solemos decir, como que se ponga la gente como hacen los gatitos cuando se enfadan. De tal manera que lo que vamos a ver es que este espacio entre las espinosas, entre las apófisis espinosas, que son estas de aquí, se abre para que nosotros podamos meter nuestra aguja a través de estos espacios, ¿vale? La epidural es una técnica que se utiliza para muchos tipos de cirugía, no solamente para la obstetricia, se utiliza para muchos tipos de cirugía y se puede poner a lo largo de toda la columna vertebral, a nivel torácico, a nivel cervical o a nivel lumbar. En el parto es importante que nosotros la coloquemos a nivel lumbar, en esta zona, porque nosotros lo que queremos analgesiar son las raíces nerviosas que van al útero y esas son las raíces nerviosas lumbares. Con lo cual es muy importante que nosotros coloquemos nuestros fármacos en este nivel, ¿vale? Por eso siempre se pone la epidural a nivel lumbar, ¿vale? Porque si la ponemos a nivel torácico no vamos a tener la analgesia que nosotros queremos, ¿vale? Por eso es importante la parte lumbar. Dime, Olaya. No, nada, quería transmitir esa idea de que la epidural no solo se pone a las mujeres embarazadas cuando van a parir, o sea, es Exacto, una técnica que hacéis los anestesiólogos desde hace muchísimos, muchísimos años y a sí, diario a muchísimas personas, exacto. Se hombres, puede, mujeres de distintas sí, edades, o sea, que sí, se les quite un poco ese miedo, ¿no? Que hay, que a pesar de ser una técnica invasiva, como tú dices, que tiene sus riesgos, como todo sí. acto médico, ¿no? Pero que es algo muy frecuente, ¿no? Que estáis hartos de hacer, por así decirlo. Sí, sí, sí. Lo solemos utilizar en muchísimos tipos de cirugías precisamente para analgesiar el territorio del que vamos a ser operados. Para la cirugía abdominal, pero también, por ejemplo, se puede utilizar para la cirugía torácica. Incluso hay anestesias con catéteres epidurales para cirugía de hombro, es decir, hay muchísimas cosas publicadas sobre la epidural. Con lo cual es una técnica que se hace a diario varias veces en el quirófano y no solamente en obstetricia, sino en muchos tipos de cirugía y de quirófanos.
Luego también es una técnica que nosotros a veces hacemos lo que es la epidural y otras a veces hacemos la anestesia raquídea, que es lo que se conoce como intradural. La ¿Qué diferencia diferencia hay, entre, Cris? la diferencia entre una y otra, aparte de los efectos que hay, que la técnica intradural o lo que es la anestesia raquídea, que es diferente de la epidural, la anestesia intradural es mucho más potente, es una técnica anestésica y mucho más rápida que la epidural. Mucho más rápida en conseguir el efecto y luego mucho más potente, con mucho más bloqueo motor, es decir, que el paciente probablemente no mueva las piernas, mientras que con la epidural sí que se consigue lograr un efecto analgésico y no anestésico. En el ¿Y en caso qué de que momento, por ejemplo, del parto decidís poner raquidia y no epidural? es una de las alternativas a la analgesia epidural, la anestesia intradural, que nosotros llamamos silla de montar, ¿vale? Exacto. O una anestesia intradural, una analgesia intradural corta, de corta duración, con lo cual el parto tiene que estar ya muy avanzado, es decir, ya Vale. en las fases finales, y por ejemplo podría hacerse en aquellos pacientes que a lo mejor vienen en un periodo expulsivo, o sea, en la última fase del parto, y en el que lo que sabemos a ciencia cierta que ese parto va a finalizar en 40-45 minutos, una hora, porque el efecto no dura más allá. Es una Vale. punción única, con una agujita un poquito más fina y donde no vamos a poner el catéter que he enseñado antes. Eso no va con un catéter, va normalmente con una punción única, ¿vale? Ujú. Entonces, da una analgesia muy buena, pero solamente va a dar una analgesia para el periodo expulsivo final del Sí, para parto, cuando ya ¿vale? queda lo último y ¿no? Y la señora viene y ya está en momentos finales del parto. Y dicen, bueno, ahora, Exactamente, ¿cómo nos vamos a poner la epidural? Bueno, pues muchas veces ponéis una raquidia, una silla de montar para cubrir exacto. esa última fase. Ese. Muy bien. El tema, lo más importante es que eso se tiene que hacer cuando ya está claro que el parto va a acabar, porque si no es peor el remedio que la enfermedad, porque vamos a producir una analgesia muy buena y claro, si luego esa analgesia se pasa, claro, el dolor ya es muchísimo más intenso, porque la Claro, paciente pasa de estar muy, muy claro, bien a claro. otra vez notar el dolor muy, muy Que no es intenso, un dolor ¿vale? progresivo, que pasas de 0 a 100. Vale. Exacto, ¿vale? Vale, muy Así bien. que nada. Entonces, yo creo que ya lo has dicho, pero un poco, ¿qué le podemos transmitir a las mujeres que se van a enfrentar al parto, que no saben si ponerse la epidural porque tienen mucho miedo, han oído mil historias? ¿Qué les podemos decir? Primero Bueno, que la firmen, ¿no? exacto. Siempre. Primero, lo más importante, que vayan a la charla de la epidural Exacto, de sus hospitales de referencia, ¿vale? Que cada hospital tiene un mecanismo de acción, es decir, cada hospital tiene su protocolo. En el exacto. nuestro, que nosotras, bueno, yo en concreto trabajo en el Departamento de Salud de ELDA, lo más importante es que pregunten a sus matronas cuándo son las charlas de la epidural y que vayan, porque lo más importante es que ese consentimiento se tiene que dar en condiciones de donde no haya ningún estrés añadido. Es decir, todos en un periodo de desesperación, de dolor, firmamos lo que haga falta, Lo que pero haga no, ese falta. consentimiento no es válido. Hay que firmarlo cuando no hay cosas de estrés o sea, bajo toda nuestra conciencia, ¿vale? Ujú. Sí. Entonces, lo más importante, que no le tengan miedo, que vayan a la charla para recibir la información y que la firmen, ¿vale? Porque esto es una técnica que es voluntaria. Es decir, Yo siempre lo digo, porque muchas veces vienen y me dicen, no, es que tengo claro que no me voy a poner la epidural. Y yo siempre digo, la obstetricia, que es muy tramposa, ¿no? La obstetricia es muy exacto, tramposa. Y aunque tú no te hayas puesto, imagínate, una tercigesta que ya haya parido 2 veces, que haya parido sin epidural en 2 ocasiones, que piense que el tercero va a ser súper rápido y que si no se la ha puesto 2 veces, pues esta tercera no se la va a poner, yo siempre digo, da igual, ve a la charla y fírmala, porque si la firmas puedes no ponértela si no quieres. Pero como no efectivamente. la firmes y quieras ponértela porque hay una complicación, porque la cosa se alargue o por mil pegas que pueden aparecer en un parto, estás perdida, ya no te la van a poner. Entonces eso es muy importante, que se Sí, firme siempre. exactamente. Es muy importante, sobre todo porque ya a nivel legal nosotros tenemos que estar Cubierto. cubiertos y el consentimiento informado ya es una técnica, o sea, es un proceso que tiene que estar firmado sí o sí. O sea, el ¿Te paciente, acuerdas? Yo la mía la firmé en la semana 26, que me la firmaste claro, tú. sí, sí, sí. Te dije, Cris, estás en el hospital, vale, voy a firmarle epidural. Hola, ¿ya de cuánto estás? 26 semanas, pero hay que firmar ya. Y porque a las 12 semanas me parecía que era muy bochornoso. Pero si no lo hubiese firmado, ¿eh? También.
Claro, lo más importante es eso. Hay que firmarlo porque nadie os va a obligar a poneros una epidural si no queréis ponérosla. Claro, Pero, es decir, si luego el parto va rapidísimo y no da tiempo o se decide en ese momento que no te la quieres poner porque, oye, porque estás fenomenal y quieres, va todo fenomenal, pues pues estupendo, nadie se va a claro, obligar a ponerla. para nada. Pero, como dices tú, Olaya, si al final resulta que el parto se prolonga y estamos rabiando de dolor, o por ejemplo, hay muchas veces que la epidural facilita mucho las cosas, pues porque la paciente se relaja, porque a lo mejor facilita la dilatación, es decir, a veces que es de elección, por ejemplo, en algunas pacientes, por ejemplo, muy obesas, con obesidades mórbidas, es importante ir por delante, ¿no? Entonces, la epidural es muchas veces indicada, está muchas veces indicada y por tanto siempre debe de ser firmada. La información siempre es buena, el conocimiento siempre es bueno y Total. entonces no pasa nada por firmar una técnica aunque realmente luego no os la queráis poner. Pero si luego os la queréis poner y no está firmada, entonces sí que ya no hay marcha atrás. Con Y lo es muy, cual, súper importante. es un buen tema eso que has dicho de que es de elección en muchos casos, ¿no? Muchas veces que tenemos que correr, que a veces la gente no es consciente, ¿no? Que los obstetras y vosotros con nosotros corremos mucho, en muchas ocasiones. De lo Eh, que más, de lo lo que que más se más, corre. lo que más se corre, efectivamente. Hay casos en los que tenemos que hacer una cesárea emergente y es muy importante que la paciente lleve ya la epidural. Es que eso nos Exactamente. ahorra Sí, segundos, es que esos segundos cuentan. Entonces, exacto. evidentemente no le vamos a poner la epidural a todo el mundo, ni en la primera fase del parto, conforme llegan las pacientes, pero es verdad que muchas veces te facilita la vida una epidural. O sea, que ya la tenga Exacto. puesta y que ya podamos operar a esa paciente, intervenir, no es igual que haya que esperar a que esa paciente se anestesie para poder empezar, ¿no? Exacto. Eso también lo facilita mucho la epidural. Por eso es Exacto. lo de, al tener el catéter puesto en el interior, nosotros podemos poner, que eso era una de las cosas que también teníamos que hablar, ¿no? Si nosotros podemos hacer una cesárea con una epidural que ya está puesta en un parto, ¿no? Exacto, es que van Entonces, saliendo las preguntas van así. saliendo. Sí, Exacto. sí, Entonces, la respuesta es sí. Nosotros podemos hacer una cesárea con una epidural puesta de una paciente que está en un proceso de parto. sí. La diferencia es que, efectivamente, si ya está puesta la epidural, no tenemos que volver a pinchar muchas veces, ¿vale? Aunque algunas veces sí. Pero lo que vamos a utilizar es una cantidad de anestésico local con más concentración para hacer una técnica ya anestésica, porque lo que vamos a hacer ya no es un parto, es una cirugía, ¿vale? Entonces la cantidad de anestésico y la concentración del anestésico local tiene que ser mayor, ¿vale? Entonces sí se puede administrar a través de la epidural, con lo cual en algunos casos, por ejemplo, en las obesidades mórbidas, ¿vale? En gente que es muy obesa, pues por ejemplo eso es un plus de seguridad, porque vamos un poquito por delante de las posibles complicaciones que puedan Que surgir. ahí es cuando nos preguntáis, cuando os decimos cesárea urgente o cesárea emergente, y siempre nos preguntáis, ¿lleva epidural? ¿No? Claro, Es la pregunta claro, que siempre hacéis, claro. porque ya os preparáis para cómo entra el paciente al Claro, quirófano. porque en ese caso lo único que hay que hacer es administrar el fármaco a través del catéter y ya está. No tenemos que Exacto. volver a pinchar, aunque algunas veces sí pinchamos, porque hay epidurales que a lo mejor llevan mucho tiempo puestas y que empiezan a dar problemas. Es decir, pues es que me duele un lado, no me duele el otro. Entonces, si la analgesia es incompleta o es una epidural que lleva muchísimas horas y ya las últimas horas no está funcionando bien, pues a veces hay que volver a pinchar. Y Exacto. normalmente lo que solemos hacer, en el caso de que tengamos que volver a pinchar y vayamos a una cesárea, pues es una anestesia raquídea, ¿vale? Lo que hemos comentado Que es lo mismo, la anteriormente. diferencia entre una y otra. Pues sí, eso que en el caso de que hay muchas pacientes que les da miedo ponerse la epidural por el dolor, no porque Sí, claro, en estado basal, cuando tú estás embarazada, no te duele nada y te dicen te vamos a pinchar la espina, es como, espérate un momento, porque eso es bien, no suena, ¿sabes lo que te digo? Entonces mucha gente le tiene pavor a la epidural porque piensa que les va a claro. doler muchísimo. Vale. Bueno, primero, lo más importante es que la epidural siempre se pone con anestesia local antes. Entonces, lo único que se nota al principio es un pinchacito pequeñito con una aguja muy, muy pequeñita, que es una aguja subcutánea, que mira, la tengo aquí para que la vea Mm, la gente. Es una agujita pequeñísima, ¿vale? sí, Que lo que va, nada, es que ni se ve, ni se ve, es ¿vale? que Es una aguja es muy muy pequeñita. finita. Con esta aguja subcutánea lo que hacemos es infiltrar la piel, ¿vale? Vamos a Ujú. poner anestesia local para infiltrar la piel.
Y luego ya la dificultad, o sea, ya se nota muy poquito una vez se hace la infiltración cutánea de la piel, porque ya lo que vas a notar es que sobre todo están haciéndote algo, eso es como cuando vas al dentista y te están manipulando en la boca, pero tú no sientes el dolor. Lo que vais a notar es que que os estamos haciendo algo en la espalda, pero no vais a notar un dolor exagerado. En algunas pacientes sí que puede costar un poquito más, ¿vale? Entonces puede ser un poquito más molesto. O, por ejemplo, a lo mejor pacientes que, como he dicho antes, que estén muy obesas, porque tienen mucho tejido celular subcutáneo para llegar al tejido interior, ¿vale? Entonces eso, pues la capacidad de difusión del anestésico local ahí es un poquito más difícil. O, por ejemplo, gente que tenga mucha escoliosis o problemas en la espalda, entonces ahí sí que pues puede haber algún tipo más de dificultad. Pero normalmente si la paciente colabora, está quieta y hace la posición bien, correcta, es una técnica muy rápida que nosotros estamos muy habituados a Yo la hacer, definiría ¿vale? como molesta más que como dolorosa, o sea, y Exacto, nos tenemos que poner en situación. Quiero decir, cuando nos están poniendo la epidural, estamos teniendo las contracciones de la muerte. Está mal que exacto, diga lo de las contracciones de la muerte, pero las contracciones son infinitamente más dolorosas que infinitamente la más. administración de la epidural. O sea, tú dices, Dios, aleluya, Señor, ¿sabes? Exactamente. Ves aparecer la anestesista, es como si vieses, pues a Dios, ¿no? Que te está Exacto. apareciendo para quitarte el dolor. Y luego, sobre todo, que cuando funciona, o sea, si funciona bien, que es lo normal, que la mayoría de los casos funcionen bien, o sea, la diferencia es abismal. O sea, yo creo que yo he parido con epidurales, 2 partos, y he tenido contracciones dolorosas y me he puesto una epidural y eso que yo era de que decía que no me la iba a poner, pero vamos, la diferencia es abismal. O sea, de estar ¿Por qué decías que no te le muriendo. ibas a poner, Cris? Pues porque yo decía, no, no, yo voy a ir todo muy rápido y yo no me va a hacer falta y yo creo que no me va a hacer falta ponérmela y tal, ¿no? Pues un poco por decir, venga, pues no quiero invasiones, Ya, ¿no? ya, ya. Pero al final, bueno, en mi caso es verdad que tuve partos rápidos, pero no tan rápidos como para no ponérmela. El primer Y instrumentado, ¿no? Fue un instrumentado. el segundo, el El segundo. segundo. Mm. Y entonces sí que es verdad que las contracciones de parto son contracciones muy dolorosas, o sea, vamos, y cuando llevas una epidural puesta, la diferencia es abismal, o sea, es que es de pasar a estar fastidiada a estar feliz. Es que es Efectivamente. así, Que es está muy felicidad bien total. que no se la quiera poner. Exactamente, Existen las dos opciones y las dos opciones están muy bien. Una cosa no quita la otra. Pero estamos desmitificando, por así decirlo, falsas creencias que hay, ¿no?, sobre la epidural que al final generan como un miedo común en las embarazadas que muchas veces es infundado y no es exacto, real. ¿Y cuánto exacto. suele tardar, Cris, en hacer efecto la epidural? Desde que Bueno, pincháis hasta que eso empiezan a también dar mejoría. Eso también es otro tema muy importante. El efecto no es inmediato, eso es muy importante. El efecto es un efecto gradual, porque nosotros lo que queremos conseguir es que la paciente no tenga dolor y note la contracción. O sea, una epidural de parto Claro. que funciona bien es una epidural que la paciente nota la sensación de presión de la contracción, pero sin ese dolor tan intenso. Eso es una epidural que funciona súper bien para un parto, ¿vale? Sí. Eh, es decir, que no desaparezca la sensación de presión. Con lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es poner dosis pequeñitas para adquirir, o sea, o llegar al umbral analgésico adecuado. Y con lo cual eso necesitamos un poquito de minutos para que se instaure y el anestésico local haga efecto. Normalmente el anestésico local que ponemos, pues aproximadamente en 10-15 minutos, 20, empieza a hacer un efecto ya completo, ¿vale? Pero claro, al final pensar que esto es una columna de líquido que nosotros tenemos que rellenar, ¿vale? Para coger un trocito así, más o menos. Entonces, mientras que nosotros ponemos, digamos, el bolo inicial, que es lo que nosotros ponemos, eso tarda su tiempo en hacer efecto, ¿vale? Entonces, por eso tarda pues aproximadamente unos 10-15 minutos, ¿vale? Si el Ujú. parto está muy avanzado, a mí a veces lo que me pasa es que si el parto está muy avanzado y la paciente tiene mucho dolor y está muy desesperada, a veces utilizo un anestésico de inicio un poquito más Más rápido. temprano, ¿vale? Más rápido, a concentraciones bajas. Y entonces eso me permite pues que a lo mejor en 5 minutos la paciente ya esté más o menos bien, ¿vale? Ujú.
Y lo que se suele notar al principio es que las contracciones son como menos dolorosas, ¿vale? Como más cortitas en duración, hasta que al final, en el efecto completo, pues que suele ser 15-20 minutos, la paciente ya nota la contracción, pero sin un dolor Es lo insoportable. ideal. Lo ideal Es es lo tener ideal. esa sensación de empujar, ¿no? Empujar pero que no Exacto, nos duela. Esa sería la exacto, epidural exacto. perfecta. Vale, ¿y por qué en ocasiones no funciona? Porque a veces no les funciona a algunas pacientes. Bueno, hay pacientes que tienen sensibilidad a los anestésicos locales variadas, ¿no? Igual que hay gente que con la misma cantidad de anestésico local, la misma concentración, hay pacientes que se duermen mucho y pacientes que no se duermen prácticamente nada y mueven todas las piernas, pues lo mismo hay pacientes que a lo mejor tienen una cierta resistencia al efecto de los anestésicos locales, pero eso no es habitual, ¿vale? Lo más habitual es que si no está funcionando es porque hay algún fallo, es decir, o porque no estamos en el sitio donde tenemos que estar o porque a lo mejor la paciente tiene alguna anomalía, algún territorio de su columna donde a mí a veces lo que me ha pasado es que la paciente está muy bien, pero hay un sitio donde le molesta, ¿no? Entonces a Sí, veces aunque nosotros intentemos colocar el catéter lo más medial, es decir, esto lo tenemos en el centro de la espalda, pues a nivel medial es donde intentamos entrar, el catéter es muy finito y este catéter puede lateralizarse un poquito, ¿no? Puede irse hacia un lado o hacia otro. Entonces eso va a hacer que a lo mejor un lado lo tengamos un poquito más dormido que el otro. No es es lo que tampoco lo hablamos, habitual. lo que solemos decir de parchearse, ¿no? Si me ha parcheado la Exacto, epidural, tengo algún exacto. parchecito con dolor. Exacto. Y normalmente suele ser que el anestésico no llega a difundir a una zona de la columna vertebral por lo que sea, porque a lo mejor hay una rotación de los huesos, o porque no ha llegado bien, o porque el catéter está un poquito lateralizado. Entonces, en ese caso, lo que nosotros solemos hacer es, si pensamos que podemos solucionarlo sin volver a pinchar, lo que solemos hacer es solucionarlo sin volver a pinchar, pues a veces manipulamos un poquito el catéter desde fuera, lo sacamos para intentar ayudar un poco, poner un poquito más de anestésico local, un poquito más de, digamos, de fármaco para ver si podemos llegar a quitar ese tipo de parche, como tú dices, o si ya vemos que no, y ahí ya hay que tomar una decisión multidisciplinar, es decir, ahí en el momento en que a lo mejor, imagínate, llevamos un parto que ya lleva una epidural, que empieza a fallar, pues no, y nosotros nos avisáis y tal, lo normal es que nosotros hablemos entre todos y digamos, vamos a ver, ¿cuánto le queda a este parto? Claro. ¿No? Entonces, si ya la decisión es multidisciplinar de todos los especialistas y entonces a lo mejor se decide, oye, pues mira, todavía queda parto, bueno, pues vamos a poner otra epidural porque esta no está funcionando bien, ¿vale? O a veces no, a veces ya el parto es inminente que va a terminar y entonces pues o se puede decidir otra técnica en el caso de que la paciente esté muy, muy molesta o, bueno, pues a veces con bolos se puede intentar medio solucionar, ¿vale? Ujú. ¿Y en qué mujeres es más probable que no funcione? ¿Esto depende de las características de la mujer? O aparte de lo que has No. dicho de la sensibilidad, ¿no? A los anestésicos locales, sino aparte de eso, ¿hay otras características que puede tener una determinada mujer que van a hacer más probable que no le funcione la epidural? A ver, normalmente suelen ser cosas que dificulten el que nosotros lo vaya, o sea, la inserción del propio catéter. Es decir, pues pacientes que estén muy obesas, a lo mejor, pues es más difícil llegar a su espacio epidural simplemente pues por cuestión de atravesar tejidos y entonces a veces esas pues, suelen fallar un poco más, pero a lo mejor porque no estamos en el sitio adecuado, ¿sabes? Ujú. Y luego lo otro es, por ejemplo, pacientes que tengan escoliosis, pues no es que falle, pero sí que a mí me ha pasado con pacientes, a lo mejor alguna epidural, no es habitual, ¿vale? Es verdad que no es habitual, pues porque normalmente la gente que va a parir es gente joven que no tiene mucha patología a nivel vertebral, pero sí que es verdad que para alguna paciente, alguna epidural que he puesto de gente con mucha escoliosis, que a lo mejor se me ha lateralizado y ha habido un poquito de diferencia entre un lado y otro, pero más que nada porque es que su columna no está centrada. O sea, las anomalías óseas, por de alguna manera, sí que pueden hacer pues que se dificulte un poquito Pero el lo efecto. normal, Cris, es que funcione. Lo Lo normal es que más normal funcione. es que funcione, Lo ¿verdad? O normal sea, es que porque funcione. hay oleadas, ¿no? De que a lo mejor vienen varios pacientes a la consulta y te cuentan, o no, o estás en cualquier sitio y esa persona te está contando que, pues, no me funcionó la epidural, o me la tuvieron que pinchar varias veces, pero por eso a veces da la sensación de que, jolín, pues no siempre funciona, pero lo normal y lo más frecuente es que funcione. Lo Es normal y lo lo que más vemos en frecuente es los que no, paritorios. es que funcione. Y lo normal es
y más frecuente es que si no está funcionando es que no esté en el sitio adecuado. Por eso muchas veces volvemos a pinchar, ¿vale? Pues porque a veces la sensibilidad, nosotros utilizamos una técnica para ponerla de pérdida de resistencia o de avanzar a través de los tejidos de sensaciones que nosotros tenemos, y entonces a veces pues esas sensaciones en algunas pacientes, pues por lo que sea, porque están más edematosas o porque a lo mejor tienen un tejido muscular más fino, pues a lo mejor esas sensaciones se notan menos y a lo mejor el catéter no está bien colocado, con lo cual cuando no está funcionando siempre lo más importante es valorar a la paciente y decidir por qué no está funcionando, ¿vale? Y Vale. ahí ya el anestesista va a decidir qué hace, si la vuelve a pinchar o no. Vale, y luego está la parte del contrario, ¿no? La gente que se la quiere poner y no se la podéis poner. ¿En qué pacientes, qué características tienen pacientes que no, por qué a veces no se puede poner la epidural? Bueno, lo normal es que se pueda poner prácticamente a todo A el mundo, todas. ¿vale? Hay algunas enfermedades neurológicas, ¿vale? Algunas enfermedades también congénitas, neurológicas, pues malformaciones y tal, que a lo mejor, o por ejemplo, gente que tenga presión intracraneal aumentada, es decir, algunas cosas que a veces van unidas a los partos, o sea que no se puede parir tampoco, ¿vale? Y muy poco Eh, frecuentes, o sea, son que no las exacto, solemos ver apenas. son muy poco frecuentes, entonces en esas a veces la técnica epidural está contraindicada directamente, ¿vale? Otra contraindicación es, por ejemplo, cuando la paciente tiene clínica de infección severa o sepsis, ¿vale? Esto también sería una contraindicación para poner un catéter epidural simplemente porque puede favorecer que haya una meningitis, ¿vale? Claro. Infecciones en la zona donde nosotros tenemos que pinchar, las infecciones, como he dicho, las anomalías neurológicas, y luego también es muy importante que la paciente tenga un recuento de plaquetas y de coagulación correcto. Por Ujú. ejemplo, pacientes que tengan alteraciones de la coagulación o alteraciones de las plaquetas. Por eso también es muy importante ir a la charla, porque nosotros en la charla seleccionamos a esos pacientes. Las pacientes que tengan tratamiento con heparina o con antiagregantes o que tengan alteraciones de la coagulación porque tengan algún tipo de enfermedad, en esas pacientes lo que solemos hacer es seleccionarlas y hablar con ellas personalmente y ver cuál es el manejo que tenemos que hacer con ellas, ¿vale? En el tema de la epidural. Entonces, en el caso de que el paciente esté anticoagulado, ya sea con fármacos o porque tenga alguna alteración de la coagulación o con plaquetas muy bajitas por algunas enfermedades obstétricas o porque la paciente tenga una trombocitopenia, pues a veces sí que está contraindicada la administración de la epidural, ¿vale? Simplemente porque puede haber una complicación y o Sangrado. una meningitis o un hematoma espinal. Un hematoma espinal estamos hablando de que eso es quirúrgico y hay que operarlas urgente en neurocirugía, ¿vale? Con lo Vale. cual, en ese caso sí que no, sí que serían exclusiones, ¿vale? Estas son las cosas que no se suelen saber, ¿no? Todo el mundo piensa que a quien no se le puede poner la epidural es a aquella paciente que tiene un tatuaje en la zona donde se va a pinchar, pero no todas Exacto. estas cosas. Los tatuajes contraindican, Cris, la administración de la Hoy epidural. en día, hoy en día ya no. Con eso ha habido también mucho, mucho bulo. Es verdad que, bueno, yo llevo muchos años de anestesista, ya llevo 20 años, y antes sí que había más reticencia a pinchar las epidurales con los tatuajes, ¿vale? Normalmente siempre vamos a valorar en un tatuaje lumbar, estamos hablando de tatuajes en la zona lumbar, siempre yo lo que suelo hacer es intentar, si la paciente tiene un tatuaje, intentar meterme en un sitio donde no haya tinta, ¿vale? La complicación de los tatuajes es simplemente que puede haber una meningitis química por la introducción de la tinta en el espacio epidural. Entonces, en el caso de que la paciente tenga sitios sin tinta, pues siempre vamos a ir a donde no haya tinta para poner la epidural. Y en el caso en el que no se pueda, porque no hay físicamente sitios sin tinta, pues ya lo que se recomienda es abrir la zona con un bisturí, ¿vale? Abrir, digamos, el tejido cutáneo, atravesar las primeras capas, pero con ¿Dónde un está la bisturí, tinta? Ujú. introducir la aguja donde ya no hay tinta, ¿vale? Sí. Pero claro, eso supondría que el paciente luego va a tener una cicatriz ahí en un tatuaje, con lo cual en esas pacientes pues lo tienen que firmar en su consentimiento y todo, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Y cuándo es mejor administrar la epidural? ¿Hay un momento del parto en el que es mejor administrarla o la epidural, su indicación es el dolor y punto? Quiero decir, Normalmente la epidural siempre se suele, realmente es
teóricamente es cuando la paciente tiene dolor. Lo que pasa es que nosotros solemos trabajar siempre en común, ¿no? Con el equipo obstétrico en general. Y lo que se suele hacer es poner la epidural cuando la matrona y el parto, o sea, la matrona te avisa y el parto está instaurado. Es decir, Exacto. hay unas contracciones que son dolorosas, que son regulares y que ya en el que se está produciendo una modificación del cuello del útero y tal. Exacto. Entonces ahí es cuando Eso se es. administra O la sea, por epidural. lo general acuden, se empieza la inducción o la paciente viene de su casa con contracciones regulares, pero consideramos que está de parto a partir de una dilatación más o menos de 4 o 5 centímetros, ¿no? La Exacto, paciente tiene una dilatación cervical de 4 o 5 centímetros, el cuello está ya borradito y tiene contracciones regulares. Entonces ahí es exacto, cuando normalmente os avisamos para poner la epidural si la paciente lo desea. Es un momento, exacto. es más o menos el momento en el que se ponen la mayoría de las epidurales, por así decirlo. Luego hay quien, pues no, prefiere esperar a la dilatación completa incluso, y hay gente, pues que muchas veces hay mujeres que la piden antes. O sea, aquí hay excepciones, como todo en medicina, quiero decir, si hay una embarazada que ha pasado una inducción muy larga, tiene contracciones muy dolorosas y por lo que sea la dilatación pues no ha sido todo lo progresiva que debería ser y a lo mejor está con 2 centímetros, todavía no está de parto, pero tiene una dinámica uterina de parto, pues muchas veces, como bien has dicho, la indicación de la epidural es el dolor y a veces se la ponéis, aunque no esté como un parto bien establecido, ¿no? Exacto. Entonces hay excepciones. Exacto, hay excepciones. ¿Y Y qué hay? luego, y Dime, luego Cris. también está el caso de que la paciente venga muy avanzada, ¿vale? O sea, ¿qué Ujú. pasa si la paciente va muy avanzada? Bueno, pues sí, si la paciente va muy avanzada, ahí hay que decidir también en común con todo el equipo obstétrico lo que se hace, ¿vale? Ujú. Porque, como hemos dicho antes, el efecto no es inmediato, es gradual y a veces no merece la pena correr el riesgo, porque al final es una técnica pues, que tiene sus riesgos y entonces no merece la pena correr el riesgo cuando realmente ni siquiera te va a dar tiempo a experimentar ese alivio, ¿no? Porque Claro. imagínate que tu parto va a acabar en 5 o 10 minutos, pues no te Sí. merece la pena Algún ponerte una caso hay, epidural. pobrecita mía, que vienen ya en Exacto, expulsivo con la cabeza asomando y gritando epidural. Claro, y en ese momento dices, es que en el tiempo que la anestesista se va a lavar para prepararse y ponerte la epidural, va ya a has salir tu parido. hijo. O sea, esto va a ser Exacto, así de rápido. Sí, exacto. y es cierto, ¿qué hay de cierto en eso que suelen decir de que frena el parto? No te ponen la epidural que se para el parto. No. A ver, lo que sí que es verdad que separan un poquito las contracciones, pero ahí hay muchos, quiero decirte, muchos ítems para valorar, ¿no? Exacto. Porque también es verdad que en el momento en que una persona decide ponerse la epidural, al final eso genera una liberación de adrenalina en el cuerpo por los nervios y tal, y la adrenalina puede bloquear los receptores de la oxitocina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces separan las contracciones, pero simplemente de la activación ¿no? de la liberación de adrenalina que se produce en las pacientes, pues porque están más nerviosas. Lo normal es que no se pare absolutamente nada. De hecho, ¿cuántas epidurales ponemos que están las pacientes con contracciones constantemente y con dolor, ¿no? Con lo cual, no es que no sé, en mi opinión y bajo mi experiencia, no es que se pare el parto. En epidurales en las que a lo mejor hay mucho bloqueo motor, donde la paciente está pues, muy bloqueada, es decir, que no mueve ni una pierna ni nada, sí que puede ser que aumente el porcentaje ¿no? de instrumentalización del parto. También porque la paciente no colabora igual, evidentemente, ¿no? Claro. Pero lo normal con las técnicas que utilizamos hoy en día y con los anestésicos locales que utilizamos hoy en día, que son anestésicos pues de nuevos y con muy poca afectación motora, pues las pacientes colaboran súper bien y vamos, y el parto transcurre con normalidad. Y son capaces de notar los pujos y de empujar Exacto. y todo eso. Muy bien. Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Si con la epidural se podía empujar, si se tenía la sensación de pujo, pues lo que hemos dicho, Sí. ¿no? Si es una epidural perfecta, pues sí, lo ideal es eso. Exacto. Lo ideal es una técnica, una epidural que funciona bien en el parto, es una paciente que se nota la contracción y que cuando las matronas le dicen, venga, empuja que tienes ahora contracción, ella la nota y empuja, ¿vale? Exactamente. Algo de sensaciones, cuando estamos pariendo, algo de sensaciones tenemos que tener. Esa era, eso era otra cosa. Luego está aquella paciente que es que no se quiere notar absolutamente nada. Eso pues no es posible porque estamos de parto, ¿vale? Estamos pariendo, que es Exacto. una cosa muy gorda, quiero decir. Exacto.
Entonces, algo de sensaciones tenemos que tener. Lo normal es que la sensación de presión de la barriga, ¿no? Para que lo entienda así la gente, y la sensación de pujo que la gente nota en el perine, en la zona del perine, eso lo normal es que no se pierda, no se Vale, pierde. esa era la pregunta, ¿no? Si la epidural nos quita esa sensación de presión máxima que notan las pacientes cuando tienen la cabeza de su bebé asomando. No, no, Eso o sea, no una se quita. epidural que está funcionando bien, no. ¿Qué pasa? Que si es una epidural que a lo mejor se le ha puesto muchos bolos porque la paciente tiene dolor, pues a veces esa sensación sí que se pierde, pero porque la paciente está muy dormida. Pero lo normal o lo bueno sería que no se perdiera esa sensación, O sea que la ¿vale? epidural al final está destinada a quitar el dolor de la dilatación, de las contracciones de la dilatación y de parte De- del expulsivo, ¿no? Pero cuando ya el y, bebé está saliendo, esas exacto. sensaciones del expulsivo se tienen, se deben de tener, Exacto. por así decirlo. Sí, la gente, evidentemente tú deberías de notar que estás teniendo una salida del feto, claro. De tu Eso es niño. lo que del niño, vamos, sí, del bebé. Sí, efectivamente. ¿Y cuáles son, Cris, los efectos adversos más frecuentes de la epidural? Bueno, pues lo normal hoy en día, ya como he dicho antes, con los anestésicos locales que tenemos, es que no ocurra nada. Es decir, que la paciente no se nota absolutamente nada. ¿Vale? Eso es lo normal y lo más habitual. Luego, cosas que suelen ser más frecuentes, pues por ejemplo, que las pacientes noten cierta sensación de náuseas, ¿vale? Angustia o que nos baje, pero normalmente esa angustia está relacionada con que nos ha bajado a lo mejor un poquito la tensión, porque Sí. si la epidural, uno de los efectos de la epidural va a ser que va a producir una vasodilatación del cuerpo, y eso lo que hace es que la tensión arterial baje un poquito. Por eso, cuando ponemos una epidural, somos tan insistentes en poner líquido, ¿vale? Las pacientes, siempre cuando le van a coger una vía, esa paciente ya va a tener una vía puesta y vamos a decir, ¿le está pasando el líquido, le está pasando fluidos? Que siempre decimos nosotros, sí. Pues para compensar un poquito el efecto de la hipotensión, ¿vale? Que suele ser lo más frecuente, las náuseas y la hipotensión. Pero hoy en día, como digo, con los anestésicos locales que tenemos y las concentraciones que utilizamos para obstetricia, que son concentraciones bajitas, precisamente para que haya menos efectos secundarios y que la paciente no se duerma tanto, no se le duerman tanto las piernas, lo normal es que no se note nada, no se nota prácticamente nada, ¿eh? Pero sí que durante los 5, 10, 15, 20 minutos primeros vamos a estar tomando la tensión cada 5 minutos a las pacientes para evitar esa hipotensión, para ir un poquito por delante, hasta aproximadamente una media horita, en la que ya es como que el efecto epidural y de esta hipotensión se ha asentado y ya no hace falta tomar tantas veces la tensión arterial, Por ¿vale? eso, un inciso que digo es que por eso en pacientes que tengan una hipertensión gestacional o una preeclampsia también nos viene muy bien la epidural, porque baja un poquito la Exactamente, tensión, entonces nos exactamente. ayuda. De hecho, es una de las técnicas que se utiliza para controlar la tensión arterial. Y también porque Exacto. esas pacientes a veces son partos un poquito más de riesgo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues como hemos dicho antes, a veces hay que tomar decisiones rápidas y el tener ya una epidural en esas pacientes, pues es Nos da muchísimo, tranquilidad. exactamente, nos da mucha más tranquilidad. Y efectos adversos, no solo los que hemos comentado, sino también qué complicaciones, ¿no? Más que efectos adversos, qué complicaciones son las más frecuentes de la epidural. Vale, las complicaciones de la epidural más frecuentes, que suele ser la cefalea pospunción, ¿vale? Esa es la más habitual y la que se suele oír más fuera, vamos, en la calle sobre las complicaciones de la epidural. Esa complicación puede aparecer, normalmente es porque hay un fallo de la técnica, y entonces lo que pasa es que se atraviesa una de las capas en las que no debemos, o sea, que no se debe atravesar, o sea, que no se debe atravesar para poner una epidural, ¿vale? Eh, a veces incluso puede ser que nosotros no nos demos cuenta porque estamos hablando de milímetros, ¿vale? Por eso es tan Claro. importante que la paciente no se mueva cuando le estamos poniendo la epidural, porque estamos hablando de milímetros. Entonces es una técnica muy precisa y con lo cual, pues por eso nosotros siempre decimos, estáis quietos, no os mováis, no hagáis movimientos bruscos, pues porque nosotros necesitamos, como he dicho antes, tener esas sensaciones
con la aguja y con la jeringa lo más sin movimiento posible, ¿vale? Sí. La cefalea aún así la cefalea es una de las complicaciones que aparece, pero es muy, muy poco frecuente, ¿vale? Y normalmente suele ser por eso, pues porque se atraviesa la dura madre y se pierde el líquido cefalorraquídeo, que es lo que provoca ese dolor de cabeza, esa cefalea, ¿vale? Incluso a veces puede ser advertida, es decir, nosotros mientras estamos poniendo una epidural efectivamente vemos qué ha pasado y entonces en ese momento ya se pone un tratamiento preventivo para que la paciente no tenga cefalea y a veces es inadvertida, a veces nos ha pasado que es inadvertida. Incluso podría aparecer también cuando metemos el catéter, que también es otro momento de riesgo en el que nosotros decimos no os mováis nada. Y entonces ahí también podría pasar. Pero bueno, a mí, por ejemplo, con el catéter no me ha pasado nunca. Y es verdad que, a ver, es una técnica que normalmente, ya utilizando la técnica de suero fisiológico y todo eso que utilizamos nosotros, pues suele aparecer muy poquito, ¿vale? Muy poquito y Sí que, normalmente el tratamiento es conservador, quiero decir, exactamente. que es El una tratamiento, complicación entre comillas, porque normalmente se exacto. resuelve en los próximos días después del Sí, parto con medidas sí, conservadoras. sí. No hay que hacer Sí, mucho más. y luego que aunque si a alguien le ha pasado alguna vez que el anestesista le ha dicho, mira, puede ser que tengas cefalea, hay veces que la paciente no desarrolla esa cefalea, ¿vale? O sea, aunque se haya producido. Eso va un poquito en función del líquido cefalorraquídeo que se pierda, ¿vale? Es la pérdida del líquido cefalorraquídeo es lo que da el dolor de El dolor cabeza, de ¿vale? cabeza. ¿Y la epidural, Cris, afecta al feto? No, para nada. A ver, lo que le puede afectar son las variaciones de la tensión arterial que tiene la madre, Exacto. su efecto, ¿vale? Muchas Eh, como, veces, que no dime. como ya digo, hoy en día es poco frecuente por el tipo de anestésico que utilizamos, las concentraciones y porque preparamos a las pacientes para que no tengan esa hipotensión, con Ujú. fluidos o con algún vasopresor si lo tenemos que poner, ¿no? Que siempre los tenemos allí preparados. De hecho, muchas veces, si la mamá ha tenido una hipotensión, vemos ahí una bradicardia fetal, ¿no? Mm, Posfunción. Muchas veces decimos, mm, bueno, esto ha sido la epidural, lo normal es que después mejore se el recupera. monitor y ya está. Exacto. Efectivamente. Y a la lactancia materna, si el parto ha sido con epidural, es más dificultosa posteriormente la No. lactancia. No, tampoco, nada. La lactancia materna hay que, quiero decirte, no se absorbe ni se excreta a través de la leche los fármacos que hemos puesto a nivel epidural, ¿vale? O sea, no, eso es Vale, un efecto que se queda a nivel medular y el efecto es medular. para la mamá y ya está. Y ya está. Vale, y Exacto. antes hablábamos de las cesáreas, ¿no? Que comentabas que la epidural podía ser válida en la mayoría de los casos para realizar una cesárea, simplemente necesitábamos fármacos más potentes, ¿no? Introducir a través del catéter epidural. Pero a veces hay cesáreas, por desgracia, que precisan una anestesia general. Tú y yo lo sabemos. Mm, mm. ¿Por qué? ¿En qué casos? Bueno, normalmente en el caso de que nosotros tengamos una epidural puesta ya, si es una complicación muy, 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 muy emergente, como Ujú. esa epidural está puesta, a veces ponemos el bolo de anestésico local a través de esa epidural. Pero ¿qué pasa? Que no nos da tiempo, porque al niño hay que sacarlo muy rápido, no nos da tiempo a que ese anestésico local haga efecto, ¿vale? Porque estamos hablando de que son un minuto, Segundos. segundos o minutos en los que tenemos que sacar a ese nene, ¿no? Exacto. Entonces, simplemente es que no nos podemos esperar a que la paciente, el anestésico local haga efecto, con lo cual esa paciente tiene que ir sí o sí a una anestesia general, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo una epidural y luego tenemos que correr, la anestesia general muchas veces es necesaria. Es decir, pero bueno, por eso estamos entrenados los anestesistas. O sea, quiero Súper decirte, entrenado. súper entrenados. Entonces, eso es algo que se decide, por supuestísimo, en conjunto con vosotros y eso va a misa sí o sí. Es decir, que si es necesario, porque es una cesárea emergente y hay que sacar a un niño en segundos, pues hay que administrar una anestesia general. Fin. Además, es que Sí. es un entrenamiento, tenemos una disciplina militar en eso, Exacto, es increíble, o sea, de exacto. verdad que cuando estamos ahí no lo vemos, pero luego cuando te lo paras a pensar y lo ves desde fuera dices, qué fuerte, ¿no? O sea, qué bien nos Mm, entendemos, que es mm. una mirada, un gesto, una palabra de Chris que ya, ¿sabes? Ya, y tiene que ser Pues, ya, y actuamos rápidamente todos y sí, en conjunto.
a veces ni nos vemos, a veces por el teléfono, Cris, y ya sabemos lo que hay, ¿no? Y a correr. Totalmente, Pues totalmente, mira, totalmente, te lo cuento y se me ponen los pelos de punta de situaciones que hemos vivido. total. Pero, total, pero bueno, afortunadamente es verdad, como tú dices, tenemos disciplina militar en eso y gracias a eso pues las cosas salen bien y eso es lo que cuenta, ¿no? Luego, ¿qué pasa si vengo de la calle? Es decir, no estoy de parto ni nada y vengo y allí sí que eso es ya lo máximo de lo máximo que se vive en obstetricia, ¿no? Paciente que entra de la calle, Yo me acuerdo directa a de una que quirófano. tuvimos tú y yo, que ahora la Sí, sí, comentaremos. sí, Directa al sí, sí, quirófano de la calle, o sea, de de la urgencias calle. al quirófano. Mm. Cesárea, Que, emergente. exacto, exacto, cesárea emergente. Entonces ahí, pues lo mismo, si es una cesárea emergente, se corre y anestesia general. Lo normal, la anestesia general es muy raro que la hagamos en obstetricia, solamente cuando es muy, muy necesario por emergencia fetal, ¿vale? O Ujú. materna, ¿no? Exacto. Entonces, solamente la solemos hacer ahí porque eso, las técnicas locorregionales, también para una lanza para que la gente tenga menos miedo de las técnicas locorregionales, que es como nosotros llamamos a la anestesia raquídea, ¿vale? Las técnicas locorregionales se ha visto que ha disminuido la morbimortalidad materna muchísimo. O sea, es mucho menos arriesgado hacer una técnica locorregional que una técnica general para una cesárea, ¿vale? Eso, Eso para las pacientes que muchas veces dicen, a mí que me duerman, si me tienen que hacer una cesárea, a mí que me exacto, duerman. no. No, el embarazo favorece ya, porque es de sentido común que la paciente tenga reflujo gastroesofágico. Ese reflujo con una barriga muy prominente puede hacer que parte del contenido que tengamos en el estómago pase a los pulmones durante la anestesia general, ¿vale? Entonces, simplemente por eso, es muchísimo. Y también porque ponemos fármacos intravenosos y esos fármacos intravenosos pueden llegar al feto, aunque se utilizan algunos que no atraviesan la barrera placentaria y no hay efecto fetal, ¿no? Pero bueno, en este caso, la técnica locorregional es muchísimo más segura para la madre y para el niño. Pero si tenemos que hacer una anestesia general porque es necesario, porque hay que correr y porque es emergencia, se hace y no pasa absolutamente nada. Porque tenéis que pensar, la paciente tiene que pensar que nosotros estamos entrenados para resolver esa patología, tanto los ginecólogos como las matronas, como los anestesistas, como toda la enfermería, ¿no? La gente está entrenada y es algo que solemos hacer pues habitualmente, ¿no? Exacto, Entonces, si exacto. lo tenemos que hacer, pues se hace en las condiciones de seguridad, por supuestísimo, para todas las pacientes. ¿Vale? Ya para terminar, la última pregunta era, ¿no? Que comentásemos alguno de los casos que hemos tenido así más, donde hemos corrido más, y yo contigo recuerdo varios. De hecho, una fue Sí. la que llegó de la calle, ¿no? Que me llamó la Sí, residente y me dijo, hola, ya creo que toco el cordón. Y sí, efectivamente, el cordón estaba en la vagina y el niño estaba en el útero. Y sí. entonces yo subí encima de la paciente De con la la mano en cama. la vagina, encima de la cama, que encima pasamos por Bueno, psiquiatría, que yo decía, los pacientes y psiquiátricos han debido de flipar. O sea, y subimos ya, encima de la paciente y tú sí. le pusiste una anestesia Es, general en un segundo y sí. sacamos al Y feto, además, sacamos al niño vivo. esa paciente le cogimos la vía en quirófano, porque es que vino de la Total, calle es que vino de la calle con total. la bolsa rota y yo con Mm, el pie, yo le tocaba el pie al niño porque eran unas mm, nalgas, menos mal, mm, porque era un prolapso de cordón, y yo le tocaba el pie al niño y le decía, venga, por favor aguanta, por favor aguanta. Yo hablaba en sí. voz alta, ¿no? Y al final lo salvamos y el niño está vivo, vamos. Pero sí, esa, Sí. esa ha sido una de las complicaciones más gordas. Otra fue, Muchas. bueno, nuestra eclampsia en la planta. Acuérdate Sí, de eso, ¿vale? Yo he sí, visto sí. a, yo he visto a Cristina en vid intubar a una paciente a oscuras en una planta del hospital. Oh, se me ponen los vellos de punta. Sí, en Eh, ese caso fue puerperal, ¿no? fue Fue en el puerperal. posparto, ya el niño estaba afuera. Fue El una niño está. complicación porque es verdad que eso también no es importante, que hay algunas complicaciones que pueden aparecer en el posparto sobre las mamis. Y bueno, pues esa chica tuvo una complicación del Muy grave. posparto muy grave que se solucionó afortunadamente y la chica está estupenda en su casa Está y me estupenda en alegro su por ella. casa y esa chica, tengo que decir, me acuerdo muchísimas veces y cada vez que hablamos de este tema me acuerdo más porque no le di el alta milagrosamente. Esa chica tenía que estar en su casa. Había parido hacía 48 horas y esa mañana le tenía que dar el alta.
y llamé y dije, bueno, no le vamos a dar el alta porque el neonato se queda ingresado. Como el neonato se queda ingresado, vamos a esperar 24 horas más. Pues gracias a eso, esa Esa chica está noche. viva. Sí, Exacto. sí, sí. Esa chica está viva. Bueno, Sí, sí. gracias a eso y gracias a tu intubación en medio de la planta a oscuras, que yo decía, no me lo Bueno, puedo creer. a Pero las 4 de bueno, la mañana. y la noche que pasamos despiertas, claro, con el TAC Sí, y sí, viendo, pero bueno, la verdad es que cuando todo sale bien es que vale la pena. Tenemos sí, varios folículos ováricos menos, o sea, sí. no pasa nada, nuestros ovocitos están regulares, ¿vale? Pero nuestro corazón, pues ahí va, pero es verdad que merece mucho la pena, Sí, la verdad es sin que sí. duda. A Sí. ver, y esas son las cosas de la medicina, ¿no? Que se resuelven y que, claro, realmente luego te lo llevas a tu casa, ¿no? El agradecimiento también de las personas y sobre todo, pues, de cuando haces bien el trabajo, ¿no? Tu La trabajo, que satisfacción es muy al final, importante. te vas a tu casa sin dormir, como hemos dicho, con secuelas, ¿no? A todos los niveles, porque al final has Mm, pasado muchísimo estrés, pero cuando todo sale bien, siempre decimos que es una buena guardia, ¿no? Cuando la mala guardia es cuando algo sale mal, pero la mm, buena guardia es donde no duermes, pero todo sale bien. Y al final, pues exactamente. cuando nos decimos buena guardia, pues nos deseamos eso, ¿no? Que todo salga bien. Que todo vaya bien, que No todo que vaya bien. durmamos, efectivamente. Exactamente. Pues Cris, gracias. Solo te puedo dar las gracias Gracias, por gracias a todas las ti. veces que has estado ahí. Cuando he cogido el teléfono y llama anestesia y estabas tú detrás y hemos actuado conjuntamente y de la mejor forma posible y ha salido todo bien siempre. Con lo cual, gracias porque yo creo que no solo es un sentimiento mío, sino de todos los obstetras con los que trabajas que están encantados de compartir contigo horas de guardia porque eres una pedazo anestesióloga. Vamos, Muchas lo gracias, saben muchas aquí y en todo gracias. el mundo. Nah, muchas gracias, muchas gracias. Hombre, yo creo que todos, lo más importante es que todos trabajamos en equipo, ¿no? Sí. Que pertenecemos a un servicio y nada, y que demos nuestro trabajo y que hagamos nuestro trabajo lo mejor posible, ¿vale? Y con mucha ilusión y con mucha vocación, que es al final lo que nos mueve un poco a los médicos, Sin ¿no? duda, sin duda, sin duda. Así que nada, el placer es mío de poder hablar contigo y de poder solucionar algunas dudas y aclarar Va a ser de la muchísima cabeza de la utilidad, gente. va a ser de muchísima utilidad, no lo dudes, que yo creo que hemos tocado como todos los puntos de la epidural súper importantes o donde hay más dudas, ¿no? Y va a ser muy guay, seguro. Muy bien, pues me alegro Besito, mucho. Un cariñet. besito, un besito. Adiós, Adiós. guapa.